en una motivación, buscando que en nosotros se desarrolle fe, más fe, más fe. Y estando un momento con el hermano Oscar viendo el capítulo 11 de Hebreos, llega hasta, ¿quién dijimos? Hasta José. Y hace como una globalización después. ¿Y qué más digo? Menciona otros nombres. En cuanto a los que experimentaron y desarrollaron fe y pudieron con esto estimular a tantos. Y ese estímulo llegó a nosotros, tomando en cuenta Hebreos 11. Y es maravilloso, hermanos, pasar de la expectativa que podemos, o en la que podemos vernos muchas veces como cristianos, poder ser demostrativos. Y sé que esta parte o esta palabra puede afectar a algunos por la condición en la que se puede estar y decir, ¿cómo voy a hablar de fe? ¿Cómo voy a hablar de sanidad? ¿Cómo voy a hablar de que Dios sana, de que Dios provee, cuando la condición del momento no es tan buena para algunos? Sí recuerdo haber escuchado a un evangelista que él, si vemos un ministerio de sanidad como de especialista en la rama médica, él era especialista en la sordera. No había sordo que llegara a sus campañas que no saliera oyendo con claridad. El hermano se llamaba Richard Jeffrey, un hombre que Dios usó allá por los años 1956 aquí en El Salvador. Tuve la dicha de conocerlo, de estar en una de sus campañas. Y fue él quien le dijo a Dios, ¿cómo voy yo a hablar de sanidad y de milagros cuando estoy enfermo? Le dice. Pues los que estábamos reunidos, si él no lo dice, no lo hubiéramos sabido. Y las palabras del Señor fueron estas: aunque estés así, habla que yo hago milagros y ora por los enfermos. Entonces, independientemente de cómo sea nuestro estado o condición, hay que hablar de que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay que hablar de que después de esta situación adversa vamos a dar un próximo paso a un estado de libertad o liberación de eso, a un estado en el que podemos decir, aún así, Señor, bajo esta situación y bajo esta condición, seguiré proclamando que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que si lo hiciste en el pasado, lo vas a hacer hoy. Su condición, nuestra condición, Dios la sabe, pues en medio de esto podemos entonces aplicar la necesidad de desarrollar más fe. No eliminarnos de nuestra confianza en Dios, de nuestro hacer en Dios, sino decir, Señor, aumenta mi fe. Yo sigo creyendo y yo sé que tú no has cambiado y que tú eres galardonador de los que te buscan. He tomado entonces hasta este momento del libro de Hebreos 11 a estos hombres señalados como hombres de fe. Estamos en el caso de Jacob. El versículo 20 de Hebreos 11 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Pero en el diseño de Dios,
el que le daría continuidad a la promesa que hizo a Abraham fue Jacob. Y Jacob, al ver usted dónde comienza el trato de Dios con él, cuánto cubre el libro de Hebreos o el libro de Génesis, más que todo, de cómo éste anduvo en el propósito de Dios, se mantuvo en el propósito de Dios, propósito que Dios estaba ejecutando aún en medio de la adversidad. Y ya hemos dicho que nuestra condición no determina la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es en el gozo como en la tristeza. La fidelidad de Dios es en la abundancia como en la escasez. Así tenemos que considerar nuestra fe en Dios. Y siempre marca mi corazón las palabras con las que el Señor apareció a los posteriores de Abraham. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Al pronunciar estas palabras repetitivas, porque son repetitivas, pero en esa repetición hay una muestra de la fidelidad de Dios a este y a sus descendientes. Cuando leemos que Dios bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, creo que bien hacemos en fe nosotros el ponernos delante de Dios y decir: Señor, así tomando mi presente, así como me ha bendecido a mí, bendice a mis hijos y bendice a mis nietos. Se nos permite en la palabra, hermano. Y usted y yo no debemos de comparecer delante de Dios sin pronunciarnos como deseosos de que esto que experimentamos en nuestra vida sea extensivo más allá de la tercera generación. Tenemos fe de ver a una tercera generación abrazando la bondad y la gracia de Dios, porque esta es la herencia de los santos. Esta es la herencia que va a redundar para bien en todo sentido, en todo el sentido de la palabra, a la descendencia de una familia que crece en temor y en reverencia al Señor. Como padre, creo que puedo decirle a usted, y tómeme a bien la palabra preocupación, quizás la sustituyo con anhelo o deseo de marcar mi casa con esa gracia de Dios que desde mi niñez la he disfrutado y la estoy disfrutando. Señor, así como estás conmigo, quiero que estés con mi casa. Usted puede decirlo también. Ahora, en una familia pueden haber situaciones que el enemigo ha de utilizar o utilizará para desmotivarnos, pero más que eso, desprestigiarnos y decir qué autoridad moral tú tienes para hablar así cuando tu casa está en este estado o condición. Pienso que eso nos puede llevar a una reflexión personal, particular inmediatamente. No aceptando una acusación, pero sí yendo a la reflexión. Señor, si lo que está sucediendo es porque
No di el mejor de los ejemplos a mi casa. Te pido dos cosas: perdón y misericordia. Perdón y misericordia. ¿Sabe por qué? Porque todos acá, sin excepción, sabemos la importancia de contar con la gracia y la dicha de Dios en nuestra vida. Asumimos palabras de la Biblia para nosotros, de que separados de Él nada somos o nada podemos hacer. Es una necesidad la presencia de Dios, que sea hacia nuestra descendencia. Y escuchar eso, y que nuestros hijos vengan y lo repitan. Así como estuviste con mi padre, te pido que estés conmigo y con mis hijos, tomando la promesa hermosa: yo soy Jehová, el Dios de tu padre. Sí, hermanos, no deberíamos de estar tranquilos si nuestros hijos no están perseverando en la fe. No deberíamos de estar quietos si sabemos que nuestros hijos, por las razones que sean, no están en la condición que la palabra de Dios me enseña y me pide que se encuentre. Amando a Dios, sirviendo a Dios, reverenciando a Dios. Entonces tendríamos o tenemos que preocuparnos y hacer espacios para examinarnos y para orar al Señor por el bien de nuestros hijos. Que nuestros hijos abracen nuestra fe. Nuestra fe es la fe más valiosa y más importante. Pasamos de creer en cualquier cosa a creer en uno solo, y ese es Dios. Y creer en Dios es aplicar sus dichos en nuestra vida. Creer en Dios es servirle sin reserva, porque eso es importante. Dije la vez pasada y lo digo hoy, que es saludable, es para los hijos, que Dios les recuerde que Él es el Dios de sus padres. Para Isaac, para Jacob, que Dios aparezca, o que en esta mañana yo venga basado en la palabra de Dios, registrado aquí en la Biblia, para decirles a todos por igual: amados, Dios está con ustedes, y este Dios que está con ustedes está y estará con su descendencia, está y estará con sus hijos. Y usted debe de esforzarse en modelar qué es vivir para Dios, qué es servir a Dios, qué es amar a Dios, para que en el momento de Dios ellos, nuestros hijos, entiendan lo valioso de nuestra fe y que nuestros hijos digan: yo quiero ser como mi padre. Yo quiero amarte, Señor, como te amó mi Padre. Ahora, lo repetitivo aquí en la Biblia es valioso. Le dice ahora a Jacob lo que le ha dicho a Isaac: y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Numeroso, así va a ser, le dice. Vaya usted a buscar cuántos hijos tuvo Abraham, pero en la línea de la promesa tuvo uno. Dios no puso más en la línea de la promesa. Con Isaac tuvo dos, y Dios fue el que tomó a Jacob en su propósito. Pero ahora la palabra de Isaac a Jacob, de que tenga muchos hijos, comienza a verse con los 13 que tuvo. Porque tuvo 13, 12 varones y una niña. Y en estos 12, cuando vienen saliendo de Egipto, ellos entraron a Egipto en un número de 70. Ya vea usted cómo está la descendencia de Abraham, como 70. Pero ahora,
que salen de Egipto después de 400 años, se sugiere que más de 1.000.000 están saliendo de Egipto a la tierra prometida. Esa es la descendencia de Jacob. En esa línea que se llama, aunque no le parezca a muchos, el pueblo de Israel. Pero todo esto era cuestión de fe, hermano. Era cuestión de creerle a Dios. Y entiendo que creer a Dios no está supeditado al momento que vivimos. Porque si va usted paso a paso en la narrativa sobre Jacob, se va a dar cuenta de situaciones por las que él pasó. Y alguien que está escuchando decirle a Dios, yo estoy contigo, abre sus ojos y su mente le conduce para decir, si Dios estuviera conmigo, ¿por qué estoy de esta manera? Son preguntas o reacciones naturales, las tuvo y en el presente la tenemos nosotros. Pero vea aquí, la promesa de Dios es inquebrantable. Fue inquebrantable la vida de Jacob. Dice el versículo que apasiona mi interior, versículo 15 del capítulo 28. He aquí yo estoy contigo. He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Subraya ahí, y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿De dónde vino esta palabra? Vino de lo alto. Vino de lo alto. Dios abrió sus labios en un sueño de y de esta manera Dios le habló, vino del cielo. No envió a otro en este momento para dar esta palabra, fue el mismísimo Señor. Naturalmente el mensaje era bastante familiar para Jacob. No era un tema desconocido. El mensaje era: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. En ese sueño, en ese descanso que él está teniendo, viene Dios y le habla de esta manera. Y aunque ya lo he comentado sobre la promesa cuádruple de él, yo estoy contigo, lo encabeza. Esto no solo eran palabras de consuelo, sino una declaración de la fidelidad de Dios para con él. No era simplemente una repetición de palabras, sino quería Dios con esto afincarlo de una manera determinante en que Dios es fiel y siempre será fiel. Él no dejará de ser fiel. Todo cuanto Él ha dicho en su palabra, en compromiso hacia nosotros en el presente, Él lo va a cumplir, porque fiel es Dios a su palabra. Pero observemos un ejemplo de esta promesa del Señor, y se encuentra en Génesis 31, 24 y 29. Escuchen cómo reza. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Versículo 29. Poder hay en mi mano para haceros mal. Vea usted cómo está la promesa de Dios. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente, o sea, desmesuradamente, o sea, locamente. Dios de manera directa lo llevó a ese momento en sueño. No le hagas nada, hay una promesa, yo estaré contigo. Y esto es cuando ya él viene en retirada, saliendo de Padán Aram para la tierra de sus padres. Al leer la escritura,
nos damos cuenta de las artimañas que usó Labán para afectar la vida de Jacob. En su sueño, antes de llegar a la casa de Labán, Dios le dice: yo voy a estar contigo. Ahora está en la casa de Labán y en 20 años pudo entender la fidelidad de Dios, porque 20 años pasó en esa casa y pasó en medio de engaño, en medio de esfuerzos, en medio de trabajo arduo, y está narrado en la palabra de Dios. 20 años. Vino Dios y le dice a Jacob: retírate ya es tiempo que salgas de este lugar a la tierra de tus padres. Dios tiene su forma y sus tiempos, hermanos. Cómo hacer realidad lo que Él nos ha prometido. Y las promesas de la Biblia a personas de manera específica o al pueblo, nosotros las asumimos hoy, porque según el apóstol Pedro, usted como creyente, usted como de fe en Cristo, forma parte del pueblo de Dios, y estas promesas al pueblo de Israel, sí, las espiritualizamos, pero dentro de ese concierto espiritual, Dios las materializa. Y si en ese momento hay algo que no concuerda con lo que Dios le ha dicho y usted dice: ay, Señor, yo no entiendo, antes de servirte todo iba bien, me metí a servir, qué decepción, qué frustración. En verdad los hermanos no agradecen, y así. Y nos estamos olvidando que ese hermano que no agradece puede ser el dedo del cuerpo de Cristo. Porque ¿no saben ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro en el cuerpo humano tiene su función. Entonces usted en el cuerpo de Cristo tiene una función. Independientemente de condiciones y situaciones, hay que cumplir con esa parte que nos corresponde de parte del Señor. Entonces, viene ahora Dios y entiende la situación que Labán está representando en la vida de Jacob. No te atrevas a seguir dañando a mi hijo. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. Y cuando ya están en el camino, Dios se apareció nuevamente en un sueño. Génesis 31:13. Vea cómo encabeza la aparición de Dios. Yo soy el Dios de Betel, pero quédese primero. Yo soy. Ahora le dice el Dios de Betel. Y vea los detalles. Vea los detalles. Donde tú ungiste la piedra. Dios tiene, hermano, conocimiento de cada detalle de nuestro despertar. Bueno, ya despertaron algunos, ¿verdad? De nuestro despertar, de nuestro actuar, de nuestro hacer. Dios lo tiene en su memoria o a la vista. ¿Y cuándo es el momento para recordárnoslo? Nos lo recuerda. Prepárese entonces, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Concuerda con 28:15 y volveré a traerte a esta tierra. Ahora ya le ordena que salga. Por eso escuchamos a muchos decir: si Dios no me da, ¿qué dice? Salida. Así, si Dios no me da salida, yo no salgo. A veces usamos ese lenguaje. Si Dios me dice que avance, voy a avanzar.
Pero hay cosas que no requerimos que Dios nos hable. Está en nuestra responsabilidad. Pero aquello que es determinante, que es específico, Él de alguna manera u otra nos lo hará sentir. Por ello yo añado a esto lo siguiente: qué estimulante es saber que el Señor no se olvida de los primeros pasos que dimos en nuestra vida cristiana. Quizá usted ya lo olvidó. ¿Cuándo aceptó a Cristo? ¿Quién lo condujo al Señor con la prédica que escuchó? Quizá lo olvidó. Aquellos momentos en que usted fue impactado, fue tocado por la gracia de Dios y se dispuso. Por ética yo no voy a mencionar nombres aquí, pero tengo alguna frescura de algunos de ustedes. Cuando hemos hecho llamado, invitación a compromiso, a servir y verles caminando hacia este lugar, algunos compungidos por la presencia de Dios, abrazaron un compromiso y hasta el día de hoy no han dejado, no han cesado de ese compromiso, de ese pacto. Vea que Dios le dice a Jacob: y no olvido el pacto que tú hiciste para conmigo. Nada que usted haya o esté haciendo para el Señor está fuera del conocimiento de Él. Posiblemente a nosotros se nos escape de la mente, pero Dios no, hermano. Dios sabe desde el primer día que usted hizo un pacto, determinó servir, determinó hacer. En estos últimos días, para la cancelación del edificio, estuvimos platicando en algún momento con el hermano Boris, porque pensando en qué hacer, o en qué fecha, momento hacer la acción de gracias, porque estamos agradecidos, complacidos con lo que Dios puso en nuestras manos, que se llama anexo un paso de fe. Y sabe que le pusimos un paso de fe porque precisamente eso fue lo que sucedió. Dimos un paso de fe. Y ahora, hermanos, la persistencia que hemos tenido hasta este día nos permite celebrar esa conquista de una manera extraordinaria en la presencia del Señor. Y le refiero esas palabras porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, no se gradúe, hermano. No se gradúe. Algunos dicen: ya estoy así con esta edad, pastor, ya no tengo las mismas. Sí, ya no tenemos las mismas energías, pero eso no significa que no haya espacio para servir a Dios en lo que Él disponga. Hay un trato particular. Y si yo asumo ese trato, sin duda, esperaré, confiaré en que eso no caduca, que la presencia y la bondad de Dios va a seguir hasta la tercera y cuarta generación de los que temen y aman al Señor. Le invito a que se suscriba a esa palabra. Entonces, dice Dios: me acuerdo cuando tú dijiste esto, me acuerdo del pacto que hiciste y quiero recordarte el mío también. Yo hice un pacto y lo estoy cumpliendo contigo. A esta altura, hermanos, Jacob ya es un hombre como de 60, 70 años.
Porque cuando Dios se le apareció en la huida tenía 40. Y en Padán Aram pasó 20. 20 años viendo la forma de actuar de Labán. Es que, hermano, de una cosa inconcebible. Yo no quiero ver a Jacob como sin preguntas. Señor, todo lo que hago me sale mal. Y mira cómo se aprovecha. Y mira Yo sé que tú lo has bendecido por mi presencia. Ese es para otro tema, hermano. Significa que donde usted esté, ese lugar tiene que ser prosperado y bendecido por lo que usted representa. Ese lugar tiene que alcanzar el favor de Dios que le cubre a usted. Y donde usted pone pie, esa tierra es bendecida porque usted representa la bendición de Dios a propios y extraños. Recuerdo un día, venía del cementerio de acompañar a unos hermanos. No habíamos almorzado con el hermano que me acompañaba. Y le digo, pasemos. Y con el respeto pasamos a un restaurante X. Y le digo a la que está recibiendo ahí, a los comensales, Dios le bendiga. Y ella me dijo, Dios le oiga. Dios le bendiga. Y me desafió, Dios le oiga. Y yo le dije, así va a ser. Y hermanos, en verdad solamente había como 2 o 3 personas cuando nosotros llegamos. Empezamos a ver gente llegando, Cuando terminamos de comer, ¿verdad que le ha bendecido Dios? Le dije. Sí, me dijo. Quedaban como, póngale 20 en el restaurante, después de que no había ninguno. Dios le oiga. Hermanos, tengamos esa seguridad y esa confianza de que somos de bendición por la bendición recibida de parte de Dios. Somos de bendición por la bendición recibida de parte de Dios. Y esta bendición reposa en los nuestros, en nuestros hijos. Ellos posiblemente no lo interpreten así, pero usted sabe que hay una promesa hasta la 3ª generación y usted va a mantener esa esperanza y esa confianza. Es inspiracional entonces pensar en historias como esta. Y esto me lleva a lo último. La fidelidad de Jacob o la fidelidad de Dios a Jacob refleja su fidelidad hacia toda la humanidad a través del Señor Jesús, quien es el cumplimiento definitivo de su promesa de estar con su pueblo. Su fidelidad nunca flaquea y su promesa de estar con nosotros en cada circunstancia debe darnos esperanza y fortaleza en nuestras luchas diarias. Sí, Señor, esta es mi condición, este es mi estado, este momento. A veces nos dice, no hable así porque el diablo se aprovecha, porque hay poder en la lengua. Bueno, está bien pues, pero que lo sepa, que así estoy, y después va a escuchar que ya no estoy. Escuchó que así estoy, pero también va a escuchar que ya no estoy así. ¿Qué sucedió? La fidelidad de Dios se mostró y en su fidelidad debemos de escondernos en el nombre del Señor. Y la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. Depende de su compromiso inquebrantable con nosotros. Es un compromiso que hace Él. Si aquí dice eso, créalo y abrácelo como suyo.
porque la presencia de Dios es continua. Recordemos su palabra. Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero vea esta otra declaración de 2 Corintios 1, 19 y 20. Porque el Hijo de Dios Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si Él lo dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Afínquese, aunque en este momento usted vea otra condición, vea otra situación, puede llegar a los pies del Señor y decir: Señor, yo he creído. Y algunos oramos así: reclamo a los míos para ti. Hagámoslo, pero no claudiquemos nosotros de este caminar, sino debe de ser continuo, y el testimonio que estemos dando, ellos lo van a ver, que a pesar de las condiciones, a pesar de las crisis, a pesar de todo eso, seguimos confiando y perseverando. Su palabra dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No significa que lo vamos nosotros a festejar o a alegrar con algo que no es compatible con su carácter. Pero sí, cuando llegamos y decimos: Señor, a su presencia, decimos: Señor, sé que no he hecho bien las cosas. Porque nada que hagamos fuera de, debemos de justificar. Debemos de llamar por su nombre. Señor, sé que no te agradó lo que hice. Entonces, ¿cuál es el camino? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vea usted el énfasis. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, o si hemos pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Pero es necesario reconocer lo ilícito en lo que nos vimos y volver a encauzarnos en el camino. Es inspiracional la vida de Jacob. Ahora lo vemos que va de regreso a la tierra de sus padres, cumpliendo el Señor su promesa. Entró a esa tierra sin nada, con las manos vacías. Pero ahora viene con abundancia. Yo estaré contigo. Y de verdad estuvo con él. Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Celebre la presencia de Dios en su vida. Él está. Démosle gracias por su fidelidad. Creamos a su palabra sin reservas. Su operatividad salvadora continúa en nosotros, pero impongámonos ser fieles a Él en todo. Si nos ajustamos, Dios
cumple en el tiempo que Él tiene y no se prolonga. Porque cuando se prolonga es porque estamos fuera de propósito. Cuando se prolonga es porque estamos fuera de propósito. Pero si nos mantenemos en el camino, el propósito de Dios está en marcha, se está cumpliendo. Y eso va a ser hasta la venida del Señor. Si usted toma esta palabra, dígale: Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo. Te doy gracias porque tú estás con mi descendencia. Te doy gracias porque tú no me has dejado y no me dejarás, porque tú tienes propósito para mi vida y quiero estar en tu propósito.